Hermano, que los bendiga. Ay, sí, bien bonito por acá. Nunca había sentido esta emoción. ¿Saben? Quiero compartirles hoy, quiero que hagan también sus Biblias en primera de Carta de Corintios, capítulo 2, versículo 1 al... Pero antes que nada quiero platicarles algo. Hace mucho tiempo mi esposa hacía, casi cada tercer día hacía un pastel. Y hacía una cajita, si ustedes se acuerdan, una cajita que vendían en las tiendas, y el pastel nada más. Y yo miraba que lo hacían rápido, bien sencillo. Un día no estaba ella y dije, voy a hacer un pastel yo. Lo hace bien fácil, agarré la caja, la empecé a poner ahí, empecé a menear todo, acomodar todo. Pero mi gran error es que nunca leí las instrucciones. Lo metí al horno, le puse la temperatura que decía, y ahí sí le miré, ¿qué temperatura le pongo? Ahí sí le puse, porque no sabía temperatura. Obviamente un hombre como que no sabe mucho de la cocina, ¿no? Bueno, en mi caso. Cuando salió el pastel, de chocolate, porque a mí me encanta el chocolate, salió así, delgadito. Dije, ¿qué pasó? Porque si mi esposa miró, se sale así de grande. ¿Saben cuál fue mi error, hermano? Ya se los dije. Las instrucciones. No leemos las instrucciones. ¿Cuántas veces tú compras algo, un mueble, y quieres armarlo, ¿no? Y agarras la instrucción y dices, y empiezas a meterle mano, ¿no? Y al último el mueble salió así. Como la Torre de Babel, ¿no? Ok. Nosotros tenemos unas instrucciones, hermanos, que es la palabra de Dios. ¿Sabes que si no leemos la palabra de Dios, nuestra vida está así? Mal. ¿Sabes que si no ponemos nuestra parte de estar en oración, nuestra vida también sigue estando de cabeza? Y lo decimos, ¿por qué me va a mí tan mal? Dejamos a Dios a un lado también. Mira, vamos a leer, primeramente, el tema se llama ¿Cómo hablar? Entonces, acá está atrás, ¿cómo se llama? ¿Cómo hablar de Cristo Jesús? Y tú te preguntarás, ¿cómo vamos a hablar de Cristo Jesús? A veces decimos, yo no soy hombre para hablar, yo me equivoco, a veces mi voz no es muy agradable, no sé qué decir en el momento adecuado. Pero hermano, si no leemos las instrucciones, te va a salir el pastel igual como a mí me salió. Tenemos que leer las instrucciones, leerlas diario. ¿Y cómo hablar de Jesús? Bueno, hermanos, aquí están las instrucciones. No las tires a un lado. Tómalas. Dice el capítulo 2 de Primera de Corintios, versículo 1. Dice, yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Ahí me da un enfoque a mí bien grande. Yo soy Noé. Yo no soy Pablo. Pablo era un hombre que tenía cómo hablar de Cristo. Ahora, Pablo, conocemos toda la vida de Pablo, preso en varios lugares, recibiendo azotes. Mas sin embargo, él dice, hermano, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice en gran elocuencia y sabiduría. Versículo 2. Más bien estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. 3. Es más, me presento ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración de poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Mírenme a mí, hermanos. ¿Acaso ven algo bueno en mí? ¿No? También tú puedes predicar la palabra. Y no puedes predicar aquí, ok, pero puedes predicar en tu casa. ¿Cómo? Como está diciendo Pablo aquí. Y vamos a ver rápidamente el versículo 1, vamos a enfocarlo un poquito. Y dice, nuevamente vamos a leerlo, dice, yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Primeramente dice hermanos.
Le está hablando a quienes, a los que ya sabían la palabra de Dios. Obviamente Pablo le está diciendo a Corintios. Corintios ya sabía de Cristo, la resurrección, ya sabía de Dios, ya sabía quién era Cristo Jesús resucitado. Ya sabía. ¿Cuántos nosotros sabemos de Dios? Ya sabemos que somos salvos por gracia. Pero se nos olvida todavía caminar en el camino que Dios tiene preparado para ti y para mí. ¿Cómo? No haciendo lo malo. Aunque a veces hacemos lo malo. Pero sabemos bien que caminando con Cristo, nueva criatura somos. Ese versículo a mí me encanta porque me detengo, me amparo de ahí de ese versículo. Señor, yo no puedo caminar solo y no seguir pecando. Pero me agarro de ti, Señor. Porque quiero ser efectivo donde quiera que ande. Primeramente les dice hermanos espirituales. Hermanos, ¿cuántas veces yo siempre he dicho, hermanos, discúlpenme que les diga esto, pero cuando yo voy a la casa a llevar la palabra, yo digo, díganme en qué me estoy equivocando. Llámenme la atención a mí. Quiero yo ser edificado por ustedes. ¿A quién no le gusta que alguien nos llame la atención? Pero no nos gusta que nos llamen la atención. Espérate, ya preparé. Yo me preparé. Tú no puedes llamarme la atención de lo que dice la palabra de Dios. Ya me preparé yo. Es importante que nos la atención unos a los otros. ¿Cuántos nos ponemos el chaleco, ¿no? El saco, como dice el pastor? Póntelo de cristiano y fallas. ¿Sabes? A veces cuando traemos una playera que dice, no sé, Cristo, yo amo a Cristo, o yo soy hijo, nueva creación, y te la pones y andas en la calle y haces otras cosas que no están bien, dicen, ¿sabes? Una vez una mujer iba manejando y empezó a insultar. Y empezó a insultar mucho al que iba al lado. Y la policía la paró. Y la llevaron hasta la comisaría y hasta la cárcel, vamos a ponerlo, ¿sí? ¿Y sabes qué? Le dijo, ¿por qué me detiene? Yo soy cristiana. De verdad eres cristiana. Dice, ven para acá. Y la llevó atrás de su coche y tenía I love Jesus, soy cristiana, Juan 3:23, y empezó a dar versículos. Dice, tú no eres esa persona. ¿Cuántas veces ustedes, hermanos, ponen esos stickers bonitos en su camioneta? Y cuando te atraviesa alguien, ¿qué le dices? Que Dios te bendiga, adiós. ¿O cómo le dices? Bueno, tenemos que caminar con el Señor, hermanos. Es bien difícil, hermanos. O sea, no me digan, hermano, tú como bien fácil estás diciendo eso. Yo hago lo mismo, hermano. A veces me atraviesan y digo, ¿qué traes, compa? ¿Qué quieres? Bájate al lado, ¿no? Y vamos a arreglarlo de una forma como tú quieras. A veces nos llega este momento de querernos pelear con alguien. Pero se me olvida que yo soy cristiano. Y no se nos debe de olvidar. Y dice aquí, Pablo le está diciendo, hermanos espirituales, no hermanos carnales. Está diciendo hermanos espirituales. Aquellos que leen la palabra, aquellos que quieren ser hijos de Dios. Les dice en Mateo 23:8, pero ustedes no permitan que nadie los llame rabí, no los llame maestro, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. Aquí está diciendo, hey, hermanos de Corinto, ustedes son todos hermanos por igual. No son uno menos, no uno más. Todos somos iguales delante de Dios. ¿Por qué no caminamos todos iguales, al mismo par, como Cristo nos ha llevado a caminar? Perdonándonos unos a otros, amándonos unos a otros, en el amor fraternal de Cristo Jesús. ¿Y saben qué? Yo en mi transcurso de ser cristiano me encuentro hermanos que está bien difícil de amarlos. Y te lo digo, hermanos espirituales. Es más, te voy a decir, cuando vamos al retiro de varones, nos andamos peleando por el voleibol. Y yo la clavé, ¿tú qué, hermano? Tú estás de un lado. Nos estamos escuchando, nos entra como lo carnal. ¿Quién quiere ganar? La iglesia. Calvary Chapo, Murrieta, Calvary Chapo. Todos queremos ganar un título. Pero se nos olvida dónde fuimos. A un retiro espiritual. Pero queremos ganarles a los demás hermanos con trampas, quizás. ¿Por qué? Porque se nos olvida
¿Quién es nuestro primer número uno en nuestras vidas? Cristo Jesús. Y es lo que está diciendo Pablo aquí. Que no te llamen maestro tampoco. Porque tienes un solo maestro y todos ustedes son hermanos y por igual. Cristo no tiene excepción de personas, hermanos. Eso es lo bonito. Quizás tú, quizás yo sí tengamos excepción de personas, ¿no? A mí me cae bien los hermanos que tocan alabanza, pero no me cae bien el que toca allá. No, hermanos, debemos ser por iguales y me encantan a mí. ¿Saben? Yo siempre digo que el Señor nos dé gracia siempre. Y si yo me equivoco, hermanos, si alguien de ustedes se equivoque, que se equivoque por la gracia, no por la ley. Porque la ley mata, mas el Espíritu, ¿qué dice? Vivifica. Tenemos que ser vivificados por el Espíritu, no por la carne. Caminemos, hermanos, como hermanos espirituales. También tenemos que dar buen testimonio. Y ahí es donde nos cuesta también en testimonio. Dice en Isaías 43:10, dice, pero tú mi testigo, oh Israel, aquí hablándole Dios a Israel, dice el Señor, tú eres mi siervo, tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí y comprender que solo soy Dios. El Señor te ha llamado a ti para conocerle. Yo te pregunto esto, ¿en verdad lo conoces? Mira, esta es la Biblia. ¿Quién quieres conocer el autor de la Biblia? ¿Quién escribió la palabra de Dios? Fueron hombres, pero fue inspirada por Dios. Nuestro autor es Cristo Jesús, aquel que murió en la cruz por ti y por mí. Y le decían los soldados, baja de esa cruz si eres Dios. Y él dijo, no lo hago por amor a ti. Hermanos, tenemos un Dios de amor. Tenemos que vivir también como Él nos ha enseñado en amor, en perdonarnos unos a otros en el amor de Cristo. ¿Saben? Eso es lo más bonito, que nos conocemos los cristianos, que nos amemos. Y déjame decirte, si a veces ahorita que te vas a tu casa y se te atraviesa alguien en el freeway ahí, te hizo poquito enojar un momento, cuenta hasta 10. Bueno, cuenta hasta 20. Y dile, que Dios te bendiga. ¿Es difícil? Sí. Porque, es más, a lo mejor también lo conoces que venía de la iglesia y se atravesó, a lo mejor era un hermano en Cristo. Pero le llamaron por teléfono, vente, ya está la fiesta en acción, faltas tú. Y el hermano con harta velocidad, ¿no? Es que sí, perdón hermano, voy para la fiesta. Dile, Dios te bendiga. Se atravesó. Pero cuenta, hermano, que nos conozcamos aquí en la iglesia y en el freeway. ¿Quién eres tú? ¿Quién en verdad somos nosotros? Predicar a Cristo, quizás esa sea fácil, pero te voy a decir, quizás tú digas, hey, yo soy hijo de Dios, pero ustedes más me miran los domingos aquí. ¿Qué pasa con el lunes que no me miran? ¿Qué pasa con el martes, el miércoles, el jueves, el viernes? ¿Cómo me porto? Oh, es que el pastor Tony no me va a regañar si me porto así. El pastor Tony nada tiene que ver aquí. Es Dios que me está viendo a mí, cómo me estoy portando yo. Es Dios cómo te ve a ti, cómo te estás portando tú. Hay vecinos que te echan la basura a tu casa. Cuando estás barriendo te la ponen a su lado. Recoge la basura. ¿Sabes? Yo tengo un árbol ahí en mi patio y avienta la basura para el vecino. Y cuando yo limpio, bueno, que casi limpio cada semana, me ando pasando para el vecino y le saco las hojas. Se las limpio. Y me dice el vecino, no te preocupes. No, es mi árbol. Y mi árbol te mantiene sucio tu yarda. Al otro vecino le ando también sacando la basura de mi basura. ¿Qué nos cuesta hacer eso, hermanos? Primeramente, déjame decir, tenemos un punto bueno ahí. Queremos estar en comunión con los vecinos, ¿no? Una buena relación personal con los vecinos. Segunda, ¿por qué lo estamos haciendo? Porque yo no quiero trabajar más. Yo más quiero recoger lo que el árbol tira en mi yarda y la limpio. Y vecino, el aire te la aventó para allá. Ahí tú verás. No, hay que limpiarla, hermanos. ¿Qué nos cuesta, hombre? Pero hay que dar buen testimonio. Y ahí implica el testimonio que somos hijos de Dios. ¿Por qué no? ¿Es trabajar más arduamente? Claro que sí. Versículo 2, hermanos.
de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 2, dice: me propuse más bien estar entre ustedes, no saber la cosa alguna, excepto de Jesucristo, de este crucificado. Nos está diciendo aquí que tenemos que recordar nada más Jesús, lo que hizo por ti y por mí. A veces se nos olvida que ser crucificado fue algo bien bonito. Que ser crucificado, el Señor, fue un castigo nada más para Él. Y bien bonito para nosotros, que nos dio la gracia. Mira, si tú te vas a poner a estudiar la palabra, vas a mirar que dice cuando lo agarraron, le dieron trompadas, le pusieron un saco en su cara y le pegaban, le decían: si eres Dios, adivina quién te pegó. Les quitaban el cabello de su cara a jalones. Eso duele, hermanos. ¿Tú crees que si eres crucificado, el Señor da la vida por ti y por mí? Fue algo que, claro, Él se plació. Él dijo: está bien, yo lo hago por amor a ellos. Pero se te nos olvida, en verdad, cuál fue el sacrificio que Dios hizo por ti y por mí. Ahora, porque somos bien guapos, los domingos nos bañamos y nos lavamos nuestra boca para dar una sonrisa Colgate. Y nos miramos y decimos: oh, qué bien te veo. ¿A poco no? Porque así somos, ¿no? Miramos el espejo y dices: wow, Dios, te pasaste conmigo. Hermanos, pero te das cuenta, en verdad, que se nos olvida que Cristo Jesús fue crucificado por ti y por mí. Él no tuvo excepción de personas, hermanos. Él dijo: tiene que haber sangre para que se haga rendición de pecados. Tenía que haber sangre, hermanos. Yo te pregunto, esa sangre que Cristo Jesús derramó por ti, ¿cuánto vale? Quizás nada más nos portamos bien los domingos. Bueno, hermano, pues bienvenido, ¿no? Un dominguero más. Pero, hermanos, vivir en Cristo es lunes, domingo, todas las horas. ¿Nos cuesta? Claro que sí nos cuesta. No es fácil vivir en Cristo. Es más, digo: Señor, si a mí me crucificaron, ¿qué esperas tú que te hagan? ¿Tienes tus compañeros de trabajo? ¿Qué te hacen? Oh, un aleluya, mira, un hermanito, se cree se cree... ¿Es cierto? ¿No los tienes tú, esos compañeros que están puchándote, que te están diciendo: a ver, vamos a ponerle pruebas a este hermanito? Yo tengo compañeros de trabajo que me están poniendo pie todos los días, lunes a viernes. Poniendo el pie, aquí las caigo. Y caigo, hermanos. O sea, digas: no cae. No, caigo. Pero a veces nomás les digo: Señor, no saben lo que hacen, ¿no? Yo también estuve así una vez así. Porque a mí también me caen gordos los cristianos. Sí. Yo miraba a un cristiano y decía: este cuate, hombre, se creen muy santo. No somos santos, hermanos. Pero estamos viviendo en lo que el Señor nos ha dicho, que tenemos que predicar de Cristo. Hermanos, el capítulo 2, del versículo 2 dice: predicación. Y vamos a ver en Corintios, 2 Corintios 5 dice: como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Y eso tenemos que hacer, hermanos. No predicar de ti ni de mí. ¿Quiénes somos nosotros? Oh, mírame, ya no hago lo que hacía yo antes. Mira, déjame decirte algo. Yo no estoy desacuerdo que las iglesias digan: queremos tener un momento de que alguien nos dé testimonios. Unos 10, 15 minutos que alguien se pare aquí y nos diga testimonios. Yo no tengo nada en contra de eso. Lo que estoy a contra de eso es cuando me paro yo, voy a ponerme yo aquí, y me dicen: no, es tu testimonio. Mi hermano pastor Tony dice: tienes 2 minutos. Y empieza el pastor Tony: 1, 2, y yo empiezo: hermanos, yo anduve en el mundial, anduve en el mundo, anduve pisoteando a todo, y se me acababan los 2 minutos, me faltaban 5 segundos, y le digo al último, y mi pastor Tony me dice: levanta la mano, ¿se te acabaron los 2 minutos? Faltan 12 segundos, hermano. Y Jesús me salvó. Ahí tengo yo un problema bien grande.
Porque no es lo que tú ya viviste. ¿Qué te voy a contar a ti? Si tú a mí vienes de allá. Tengo que contarte, Cristo vive en mí ahora y quiero ser cambiado ahora, caminar como Cristo quiere que camine. Quiero esforzarme. ¿Cómo? Leyendo instrucciones, hermanos. Pidiéndole al Señor, Señor, no entiendo yo estas instrucciones, Señor. Por eso ando de cabeza, por eso camino mal, por eso me equivoco, por eso lee las instrucciones bien. Señor, Espíritu Santo, ayúdame, dame conocimiento de tu palabra. Quiero ser cambiado. Ahí está el meollo del asunto, hermanos. Cuando tú le dices al Señor, quiero ser cambiado. Cuando tú le dices, no, Señor, no te metas conmigo, Señor. Hasta ahí llegas. El Señor es bien caballeroso, dice, está bien, hasta ahí llego. Pues tú le dices, Señor, quita todo que te estorbe a ti de mí. ¿Saben cómo le llamo yo cuando que mi corazón está lleno? Cochambre. ¿Qué es el cochambre? La mujer lo conoce bien mucho en la estufa, ¿no? Que hay que quitarlo. Y a veces no hay que quitarlo tan fuerte porque se va a rayar la estufa, ¿no? Y el hombre, al hombre no, hay que quitarle el cochambre, pero viene al pasito. ¿Por qué? Porque me costó $1,500 la estufa. Y duele cuando quitan el cochambre. Bueno, hermanos, cuando el Señor quiere cambiarte a ti, te va a quitar el cochambre. ¿Sabes cómo? Lo va a cortar. Y va a doler. Y va a doler. Pero qué bonito que el Señor quite ese cochambre que le estorba a Él para cambiar tu vida. Y vivir una vida como Dios quiere que vivamos. ¿Cómo ven? Dice aquí en 2 Corintios 4:5, ¿cómo ven? No andamos predicando acerca de nosotros mismos. Dice, predicamos de Jesucristo el Señor y nosotros somos siervos y ustedes por causa de Jesús. Nosotros debemos de seguir predicando de Cristo Jesús. Somos siervos de Jesús, somos esclavos de Jesús. Y déjame decirte, cuando la palabra se dice aquí, somos siervos. La palabra griega es esclavos, hermanos. ¿Y qué es la palabra esclavos? Hacer lo que el amo dice, ¿no? Bueno, hermanos, ¿ya te has preguntado un día, este día, qué es lo que Dios quiere que hagas tú hoy, este día? ¿Quieres ser ese esclavo de Cristo? ¿Y le has preguntado, Señor, yo quiero ser cambiado? ¿Cómo quiero ser cambiado? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que tú me cambies, Señor? Versículo 3, hermanos, en primera carta de Corintios, capítulo 2, versículo 3, dice, es más, dice, me acerqué a ustedes con debilidad, con timidez y temblor. Pablo está diciendo, le estoy hablando a ustedes con debilidad. Hermanos, ¿cuándo nos presentamos nosotros a hablarle a alguien con debilidad, con humildad? Mira, a veces llevamos una Biblia más grande que esta. Y queremos darle un biblazo al hermano que acepta a Cristo, hombre. Ándale, con una Biblia más grande. Esa no es debilidad, esa es humildad. Que vean la humildad en ti, cómo les estás hablando. Yo a veces digo y le digo a mi Señor, Señor, retira el libre albedrío a los demás. Que te acepten a ti ya. Ese de que después, ¿quieres estar a Cristo Jesús en tu corazón? Después. Ahorita voy a la fiesta, voy a andar viviendo mi vida, estoy joven. Después. Yo digo, Señor, quítale ese libre albedrío ya. Pero me recuerdo a mí mismo. Señor, yo también tuve ese tiempo. Y ese libre albedrío no me lo quitaste a mí. Ahora estoy aquí, caminando en el camino tuyo, mi Señor, y no soy perfecto, hermano, yo también fallo. Yo también te digo a ti, si tú estás caminando con Cristo Jesús, si te caes, tropiezas, levántate, dile, Señor, aquí estoy, no soy perfecto, sigo caminando con mi debilidad, con humildad, quiero ser hijo tuyo, cayéndome, haciendo lo malo todavía, pero díselo a Él. Díselo a Él y Él te va a cambiar, Él te dice, no te preocupes,
¿Sabes qué es lo bonito de mi Señor que me dice a mí cuando yo caigo, cuando yo tropiezo? No te preocupes, no. Ya sabía que ibas a caer. A Él no lo agarramos descuidado, hermanos. ¿Tú piensas que a Dios lo agarramos descuidado? Él sabe. Por eso yo le digo al Señor, Señor, hoy, este día, te entrego todo en tus manos. Pero Señor, tú ya sabes lo que voy a hacer mal hoy. Te lo entrego también en tus manos. Para que lo malo, el Señor lo cambie para bien. Dice que todas las cosas son para bien a aquellos que le aman. Bueno, ahí estamos en ese capítulo, versículo 3. Dice, humildad. La siguiente, en 1 Timoteo 1:15 dice, la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptar a Cristo Jesús. Vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Todos sabemos que Jesús vino al mundo a morir en la cruz por ti y por mí. Pero ¿sabes qué es lo bonito? Que tú digas, hables, abras tu boca y digas, el pecador, el peor pecador soy yo. No digas, es mi esposa. No, a ver, porque ya estamos así y decimos, te hablan vieja, te hablan muchacha, te hablan mi esposa a mí. ¿Cómo le digas tú a tu esposa? Te hablan esposa, te hablan, o la esposa, te hablan viejo. ¿A poco no? Le echamos una bolita luego a alguien más. No. Aquí dice en este versículo, la siguiente declaración es digna de confianza y todas deberían aceptar a Cristo Jesús. Dice, que vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Y cuando dice la palabra aquí, el peor de todos. O sea, hay pecadores, hermanos. Sí, tú eres un pecador, pero yo soy el peor de todos, que tú y que yo. Perdón, yo soy el peor que todos. Soy el peor. ¿Sabes por qué? Porque nos damos y nos identificamos delante de Dios que hemos fallado. Y que día a día nos levantamos fallando. ¿Y por qué? Señor, yo oro, Señor, yo voy orando, yo leo tu palabra, Señor. Pero es que estos compañeros que tengo de trabajo, Señor, quítamelos. No, Señor, tú tienes que cambiar toda esa forma de vivir. ¿Sabes qué hago yo? Claro, es algo que me ha emocionado a mí. Pero yo cuando alguien está hablando de mí, mis compañeros hablan de mí, casi enfrente de mí. Este cuate, le digo, Señor, cierra mis oídos. No quiero escuchar lo que están diciendo. Cierra mis oídos. No quiero responderles como Pedro. Y todos conocemos a Pedro, ¿no? Bueno. Creo que a veces tenemos algo de Pedro. Pedro decía diente por diente. No se crean, no decía Pedro, decía Noé. Diente por diente y ojo por ojo. Ahora yo no, ahora quiero quitar eso. A veces cuando hablan mal de mí les digo, Señor, quítame, tapa mis oídos, no quiero escuchar. No quiero escuchar, porque yo soy el peor pecador de aquellos. Yo también lo hice. Como ellos están chismeando ahí, hablando mal de mí, yo también lo hice. Yo también estuve ahí en ese mismo lugar. Porque ¿a poco no? Hermanos, ¿a poco no? Estamos en la iglesia, dice el pastor Tony, estamos en la iglesia, no mientan. ¿A poco no? Cuando hay chismes, te paras, ¿qué pasó? ¿De veras? El hermano, ¿a poco así se porta? Los lunes y martes y miércoles y jueves y viernes se porta así. Pero no miras el domingo, ¿cómo está allá? No estás hablando del mismo hermano. Y empieza, sí, mira, el hermano se porta así, se porta así. ¿Sabes? Tengo un hermano en Cristo que trabajaba antes conmigo. Pero ¿sabes qué? Que yo y él nos llamamos la atención más que nada. Hermano, creo que andas caminando mal. Haz otra cosa. Y eso era algo bueno, que nosotros mismos nos llamamos la atención. Hey, no está bien que hagas eso. Versículo 4, hermanos. Dice, y mi mensaje, Pablo nuevamente diciendo a los corintios, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. Está diciendo aquí que no es difícil predicar la palabra, hermanos, que es bien sencillo. En lugar de usar discursos ingeniosos, persuasivos, confíe solamente en el poder de Noé. No, ¿verdad? No dice así. ¿Cómo dice?
en el poder del Espíritu Santo. ¿Saben qué bonito es cuando estamos estudiando el libro de Hechos, hermanos? Ese es mi gol. Y estamos en el capítulo 2. Fíjate qué bonito, ¿no? El capítulo 2 dice que estaban los discípulos esperando el regalo que Jesús les había prometido. ¿Cuál es el regalo? Les dijo, me voy a ir yo, Jesús hablando. Pero no se preocupen, no los voy a dejar solos. Les voy a dejar el Consolador. Les voy a dejar el Espíritu Santo que los guíe. Bueno, tenemos que confiar más en el Espíritu Santo. Pero, ¿cómo es el confiar en el Espíritu Santo? ¿Cómo es que debemos hablar nosotros como el Espíritu Santo dice? Tenemos que leer, hermano, las instrucciones. La palabra de Dios. Mira, a veces tenemos la oportunidad de hablar de Cristo a alguien. Pero no estudiamos la palabra de Dios. ¿Qué le voy a decir? El Espíritu Santo, ¿qué me va a decir a mí? ¿Sabes qué va a decir el Espíritu Santo? Eres bien flojo, Noé. ¿No estudiaste? Hey, aquí dice la palabra de Dios cómo debemos prepararnos para hablar la palabra de Cristo a aquellos que están perdiendo. ¿Sabes por qué no ha venido Cristo aún? ¿Te has preguntado por qué Cristo no ha venido? En el capítulo 1 de Hechos miramos que Jesús ascendió al cielo en una nube. Y le dicen, en el último versículo dice, pero no te preocupes, dice, va a venir ese Jesús que miraron que se fue en la nube, va a venir también en una nube. ¿Y sabes por qué no ha venido en esa nube? Porque hay muchos que están perdiendo allá afuera. Y déjame decirte, no te estoy asustando, hermanos, pero hay muchos familiares, muchos hermanos carnales, primos, compañeros, familia tuya, familia mía que está perdiendo porque estamos representando, oílo bien, representando mal a Cristo. Me gusta, yo un día le dije al pastor Tony, el ser puente es bien difícil. ¿Sabes qué es un puente? Es el pasar al otro lado. Pero cuando está un puente mal construido, cuando vas a la mitad del puente, dices, no, yo no me paso por ese puente. Así a veces estamos nosotros en ese puente. El pastor Tony nos ha dicho, quiere que sean un puente fuerte. ¿Cómo? Estudiando la palabra de Dios. Mira, para hacer un puente fuerte, dijo el pastor Tony, para el próximo domingo vamos a estudiar Apocalipsis. Yo te pido, por favor, estudia Apocalipsis capítulo 1. Mira, hay un versículo que dice, los de Berea estudiaban la palabra de verdad, a ver si el pastor decía la verdad que decía la palabra de Dios. Hey, pastor Tony, déjame decirte, conozco a mi pastor Tony. Y él no se preocupa si dices, hey, no estás diciendo esto, pastor Tony. Él sí dice, a ver, dime dónde estoy equivocado. Porque eso es lo bonito, hermanos, que tenemos que nosotros decirle, pastor, creo que no está bien lo que estás diciendo. Pero ahorita mi pastor Tony va muy bien. ¿Sabes por qué? Porque va leyendo las instrucciones. Nos está guiando por instrucciones. Ahora el pastel que nos va a enseñar él cómo prepararlo, va a salir un pastel bien grandote, redondito, de chocolate. Así es que, pero ¿cómo tenemos que prepararnos nosotros, hermanos? Con el hermano Tony leer las instrucciones. ¿Sabes qué es bien bonito Apocalipsis? Bueno, ¿qué dice Apocalipsis? Te invito que el próximo domingo tú leas Apocalipsis y digas a Tony, Señor, Pastor Tony, qué bonito es Apocalipsis. Ahora, fíjate que me salté algo bien importante en el versículo 3 que dice, me acerqué a ustedes con debilidad, con timidez y temblor. Y quiero poner un paréntesis ahí en timidez y temblor. Déjame decirte algo. Cuando Pablo está diciendo timidez y temblor, no está diciendo que tenía miedo y era un poco tímido en hablar la palabra de Dios. No, era que tenía un trabajo arduo. Sabía la responsabilidad que lo llevaba a predicar la palabra de Dios. Y eso es para ti, para mí, hermanos. No es que seamos tímidos al hablar la palabra o que tengamos miedo, sino que tenemos que ser conscientes de que predicar a Cristo es un trabajo arduo.
es que no nada más hoy te hablé de Cristo y mañana a ver cómo le haces. Yo tengo que caminar en Cristo hoy, mañana y pasado y todos los días. Él es el que me ha cambiado a mí, hermanos. Versículo 5, hermanos, dice la palabra de Dios: lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Nuevamente, nos dice, confíen en el Espíritu Santo, lo que ustedes van a decir, confíen en el Espíritu Santo. Pero también confíen en el poder de Dios. El poder de Dios. Y sabemos que que Dios tiene poder. Mira lo que dice, hablando sobre el poder de Dios, en 2 de Crónicas 25, versículo 8, dice: si usted permite que ellos vayan a la batalla juntos con sus tropas, ustedes serán derrotados por el enemigo, sin importar que también peleen. Dios los derribará porque Él tiene el poder para ayudarlos o para hacerlos tropezar. Y nuevamente, hermanos, no importa cuánto nosotros no estemos bien preparados, pero si no confiamos en el Espíritu Santo y en el poder de Dios, es como decía Pablo, es un tambor que resuena bien bonito. Mi hermano Julio lo hace bien bonito allá. Si yo voy y lo toco, se oye feo, ¿no? Pero cuando hermano Julio le da sus palazos ahí, lo toca bien bonito, dices, wow. Pero así es, el tambor es un tambor que resuena bien bonito, pero está hueco por dentro. Si lo miran, está hueco por dentro. Que no seamos como ese tambor, hermanos. Que digan, ahí va el hermano Noé. Y sabes, da buen testimonio. Los lunes no lo conozco, los martes, pero creo que camina bien. Tenemos que caminar por fe, hermanos. Y eso es lo que nos dice aquí. El Señor, el poder de Dios, es el que derriba y hace tropezar a todo. Por eso tenemos que confiar en el Espíritu Santo y en el poder de Dios. Romanos, hablando por la fe, dice, así que la fe, dice en Romanos 10, 17, dice, así que la fe viene por el oír, es decir, por oír las buenas noticias acerca de Cristo. Y en primera de Juan 5, 4 dice, pues todos hijos de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Caminar por fe, hermanos, debemos caminar siempre por fe, en que el Espíritu Santo y el poder nos hace que no caminemos ni tropecemos nosotros. Tenemos que caminar por fe. Y hermanos, que Dios nos bendiga. ¿Y cómo predicar a Cristo? Lean las instrucciones. Esto es lo que nos lleva día a día a ser mejores personas. No ser mejores cristianos. Déjame decirte esto. No ser mejores cristianos. Pero sí nos lleva a no errar, a no fallar. Y si fallas, que sea por gracia. ¿Sí? Si estamos en el Nuevo Testamento, hermanos, estamos por la gracia de Dios. Y en el Antiguo Testamento vivían por la ley. Tenemos la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y también la tenemos en el Nuevo Testamento. Si tú te equivocas por la ley, lo siento, todos te vamos a juzgar. Él es el culpable. Así dijimos cuando cruzamos a Cristo Jesús. Así le dijimos, crucifiquen a Jesús. Saquen a este asesino, a él que lo saquen libre. Queremos crucificar a Jesús. Que nosotros nos equivoquemos, hermanos, por gracia. Y porque por gracia nos vamos a edificar los unos. Bonito es que si yo caigo, otro hermano de ustedes me levante y me diga, hermano, no te preocupes. Tus pecados ya el Señor los ha limpiado, los ha echado al fondo del mar. Hermanos, vamos a orar y que Dios me los bendiga. Y ya los músicos ya deberían estar aquí. Bueno, por gracia, hermanos, por gracia, hablamos de gracia, ¿no? Bueno, que gracias, están tardando un poquito. Bueno, vamos por gracia. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, porque tú, Señor, te placiste, Señor, de darnos esa victoria, Señor, ya. Aquí ya tenemos la victoria ganada, Señor mío. Ya necesitamos trabajar, Señor, en tu camino, Señor mío. Permítenos día a día, Señor, ser efectivos, Señor, donde quiera que andemos. Señor, predicarte a ti, Señor, que es bien fácil, Padre.
siempre estén llenos del Espíritu Santo y con tu poder, Padre. Te pido, Señor, que día a día nos mantengas humildes, Señor, para poder transformar a aquellos que queremos ser transformados, Padre. Cambia sus corazones, Señor, para que día a día tú nos hables y nos mantengas siempre en tu precioso nombre, mi Cristo Jesús. Te entrego todo, Padre, y todos decimos amén.